Buenas tardes, sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Les agradezco que estén compartiendo con nosotros su tiempo. Estamos haciendo una nueva serie que empezamos la introducción la semana pasada. Hoy vamos a empezar con el tema número 1. La serie que básicamente estamos tomando hoy se llama Vida Cristiana. Una pregunta que hacemos, ¿mito o realidad? Vida cristiana, mito o realidad. El tema que vamos a ver hoy es el impacto social de los pensamientos. El impacto social de los pensamientos. Bueno, déjenme hacer un pequeño resumen antes que nada. En forma general estamos partiendo de la siguiente verdad. Y escuchen muy bien la verdad que estamos partiendo. Es imposible que las acciones externas de un ser humano no estén acompañadas de los deseos, las motivaciones y los pensamientos internos. Esto nos lo enseña Jesucristo también desde una perspectiva muy sencilla. Todo lo que sale de nuestra boca proviene de nuestro corazón. Así que todas nuestras acciones son respuestas directas a nuestro estado de ánimo y a nuestra forma de pensar. Así que no podemos echarle la culpa a nadie de lo que hacemos o pensamos, sino simplemente tenemos que decir que de lo que nos dejamos influenciar. Una vez que nos dejamos influenciar de algo, no podemos decir que fue culpa de quien nos influenció, sino fue de que nos dejamos nosotros motivar por esa situación. Y dijimos que la mayoría del tiempo cuando nos dejamos motivar por una situación como esa, puede ser porque queríamos conocer algo nuevo, puede ser porque hay algo que queremos conocer diferente, o lo más importante, ¿no? Porque queremos cambiar de rumbos, queremos ver si existe alguna opción a lo que estamos haciendo. Entonces, en la introducción hablamos que Pablo tenía una preocupación muy importante. No sé si recuerden ustedes la preocupación, pero en la Escritura dice muy claramente, no se muevan fácilmente de su manera de pensar. Con lo cual Pablo está haciendo una condición muy asertiva y está diciéndoles, es fácil que nos podamos mover de nuestra manera de pensar. Si lo vemos al revés, empezamos ya a tener problemas. Porque dice, esto es una negación. Cuando se hace una negación a veces es difícil de entender, la verdad. Pero si la manejamos de manera positiva, ya no como negación, entonces diría la palabra de Dios, o Pablo estaría dando el consejo, es fácil que ustedes cambien su manera de pensar. Se escucha más como regaño, por eso es que muchas veces la Biblia como que nos habla con el no, como para que reflexionemos. No se muevan fácilmente. Pero entonces aquí si lo cambiamos a positivo diría, cuidado, porque ustedes pueden mover fácilmente su manera de pensar. Ahora, por eso la palabra de Dios dice que todos los que estemos seguros tengamos cuidado de no resbalar, ¿verdad? Porque eso básicamente puede pasarnos, que podemos pensar que estamos completamente seguros y de repente andar en cosas que no debemos estar haciendo. Hace rato, bueno, bien, ayer tenía una plática con una hermana en Cristo y luego la hermana me decía, es que si usted no se bautiza no es salvo. Y entonces yo le digo, ok, entonces ¿quieres que llevemos todas las reglas que dice la palabra de Dios? Te voy a preguntar entonces por qué hay predicadoras en tu iglesia. Y ya se quedó como que, no, es que nos movemos fácilmente de manera de pensar conforme nos conviene o a veces como creemos que es lo correcto, pero no necesariamente es porque la Biblia esté dándonos la seguridad al 100% que es el pensamiento que tenemos. ¿Está quedando claro? A veces nos estamos guiando por cosas que nosotros estamos llevando por tradiciones. Y no quiero mencionar un montón de tradiciones, ¿no? Porque muchos de nosotros nos consideramos cristianos y estamos, y ¿me permiten, no se enojan? Diciendo feliz día del amor. San Valentín. Oh, estamos criticando todo el mundo católico, pero sí decimos el día de San Valentín. Ok, entonces te traigo una estatuita de San Valentín porque esa sí se vale. Y entonces te traigo unas flores el 14 de febrero porque eso sí se vale. Ah, pero después nos ponemos a criticar la Navidad. O sea, ¿cómo está? O sea, tenemos que tener claro la forma de pensar. La Biblia no nos manda a pensar que vamos a celebrar nuestro cumpleaños, ¿no? O sea, yo no sé dónde hay la celebración del cumpleaños, mas sin embargo, lo hacemos. Y no lo hacemos porque esté mal, simplemente porque es una tradición humana. Entonces, hay muchas cosas que no son bíblicas, que nosotros las hemos aceptado como bíblicas, pero no están en la Biblia. No son reales en la Biblia. Y entonces nosotros empezamos a mantener una relación de pensamiento, ya no con la Biblia, sino con la institución. Ya no son obispos, ahora son gobernantes. Ya no son obispos, ahora son, ¿cómo se dice? Arzobispos. Y bueno, le ponemos el nombre que queramos. Y realmente, apóstoles, y realmente, ¿dónde está en la Biblia todo eso? No existe. Desafortunadamente nosotros tenemos cosas sencillas que nos pueden hacer mover nuestro pensamiento en una dirección diferente a la que Dios está estableciendo.
Y no me voy a arrepentir de lo que dije porque sé que a algunas personas no les gustó esto. Y muchos nos vamos por esa dirección porque es la forma en que pecamos. Y porque cubre nuestro pecado. Un poquito no importa. Dele pues. Que acabo no importa un poquito. Un poquito de chisme. No, un poquito. Se vale. Un poquito de crítica. Se vale. Un poquito de malas palabras. Se vale. Un poquito de lenguaje soez. Se vale. Wow, Jesús le tiene una buena noticia. Dice Jesús que de todo el lenguaje que estamos utilizando y todas las palabras que hagamos de manera vana, ¿qué va a pasar? Vamos a dar cuenta en el día del juicio. Así que, a ver, espéreme, déjeme decirle con claridad, o sea, y voy a ser claro, o sea, lo que es poquito porque se va a perdonar, o sea, usted va a dar cuenta en el día del juicio. A mí, por lo menos, desde que yo entendí esta verdad, digo, qué vergüenza que cuando me pare enfrente de Jesús, Jesús me diga, mira, aquí está todo el repertorio grabado de todo lo que dijiste. Y yo tenga que decir y tragarme las palabras y decir, pues, ¿cómo le rebato? Es cierto. O sea, pero poquito se vale. Poquito se vale. Bueno, no sé si usted ha escuchado eso, ¿verdad? Quizás nomás soy yo, nomás me ha tocado esa experiencia a mí. Pero yo he escuchado mucho, no, es que hay que ajustarnos, ajustémonos al Halloween. Está bien, ajústese al Halloween si usted quiere. Pero la Biblia nunca le dice que se ajuste a los demonios. Tiene cuidado, ¿no? Ajústese a los demonios. Fíjese con qué delicadeza Dios hizo al hombre, puso cada detallito en el hombre para que nosotros lo hagamos feo, horrible y lo transformemos en disfraz. Pero no solamente el problema es ese, sino no es el disfraz de afuera, sino el disfraz de la conciencia. Porque empezamos también a enseñarnos a disfrazarnos. ¿Vamos bien? O sea, seamos congruentes. Es lo primero que la palabra de Dios nos está diciendo. No muevan fácilmente su manera de pensar. Sean congruentes con el Evangelio. Sean congruentes con la verdad de Dios. Usted no vaya a alegar una verdad si después va a ir a decir una mentira. No vaya a alegar una verdad si después va a ir a vivir una mentira. Y mucho menos que usted diga, esta mentira se vale. Y hemos hablado ya algunas mentiras, ¿no? Usted no puede comer carne. ¿Quién dijo esa mentira? ¿Quién? Jesucristo es un ángel. ¿Quién dijo esa mentira? Pero no la creemos, hacemos doctrinas. Manténgase firme, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Manténgase firme con todas las enseñanzas que usted ha recibido. Si un ángel del cielo viene a decirle otra verdad y a darle otra doctrina, Pablo es muy literal. Pablo no dice, trátenlo con amor, espérense a ver qué es lo que viene como resultado. Llámele anatema. Jesucristo nos dice, tengan cuidado que los que van a entrar vienen disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, Jesús nos está enseñando a que identifiquemos a los lobos rapaces, mas sin embargo nosotros nos dedicamos a ¿qué? A veces abrazar a los lobos rapaces. No, es que tiene que cambiar su vida. Dios le va a dar una nueva forma. Y no es que sea mentira, puede ser correcto. Pero usted tiene que entender en su corazón que si una persona está haciendo las cosas que no debe y le está llevando a una doctrina que no es, la palabra de Dios es muy clara. Llámele anatema, retírese, váyase, córralo. Y como decían en México, y platíqueselo al que más confianza le tenga que sea cristiano. ¿Sí está quedando claro? Tenemos que mantenernos firmes en qué dice Pablo, en nuestros pensamientos y en que va a venir Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros ahorita hemos escuchado, hay muchas teorías ya en la televisión de que Cristo ya vino? De hecho, hay quien establece hasta 7 veces la venida de Jesucristo ya. No es necesario que Jesucristo regrese. Jesucristo ya vino, ya no tiene que manifestarse. Cuando usted vaya para allá es que ya Jesús lo va a recibir. Bueno, la Biblia le dice que Jesucristo va a venir a separar el trigo de la cizaña. Y no él, los ángeles. ¿Está listo? La Biblia nos dice que estemos velando como las vírgenes, que 5 de ellas no velaron, 5 de ellas se guardaron, 5 no entraron y 5 sí entraron. Y luego muchas veces decimos, pero es que soy salvo por siempre salvo. Pues asegúrese de nacer de nuevo. Asegúrese de guardar su aceite. Asegúrese de vivir en santidad. ¿Le parece si repasamos la porción bíblica? Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1 al 2. Y la palabra de Dios dice:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora note que dice Pablo aquí, ni por carta. Es decir, hay gente que va a tener cierta autoridad y le dice, tenga cuidado porque hasta una carta, esa autoridad puede ser falsa. Por ejemplo, en el mundo de los judíos se usa mucho que cuando ellos escriben un libro, agarran 2, 3 rabinos y hacen que revise la obra, y luego entonces los rabinos le dan la carta y entonces ponen en el libro ponen la carta, y esa es la recomendación. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo. O sea, ni aunque venga con carta recomendada por una autoridad religiosa, quiere decir que es correcta. Si está fuera de la palabra de Dios, aunque venga por carta, no es correcta. ¿Queda claro? ¿Más claro que esto? No puede ser, ¿verdad? Preguntemos entonces en oración a Dios que nos lleve ahorita el Señor a tratar de entender bien el tema. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Sabemos que son 4 retos de 4 preguntas que vamos a ir resolviendo durante esta serie. Y este reto es para saber cómo podemos mantenernos o qué debemos de cambiar de nuestro pensamiento. Sabemos que tú eres un Dios de orden y que tú eres también un Dios de leyes. Y también eres un Dios de amor, de misericordia, de perdón. Eres un Dios de segundas oportunidades. Señor, te estamos pidiendo en este momento que nuestros oídos estén abiertos a ti. Y te pedimos, estamos agradecidos, Señor, contigo por todo lo que nos has dado. Gracias por este momento que vamos a compartir, Señor, porque no muchos tienen la oportunidad de hacerlo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has abierto los libros, Señor. Gracias porque nos has abierto las letras, Señor. Abre nuestro corazón. Derrumba esas murallas que a veces no nos permiten entender, Señor. Derrumba todas esas cosas que están alrededor oscuras, que a veces no nos dejan ver tu luz admirable, Padre Celestial. Te pido por cada uno de los hermanos, Señor, para que vengas tú a ellos con denuedo, con fuerza, para que tú los llenes, Señor, y les dejes conocer toda tu palabra, Señor, para que no se muevan ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre estén contigo. Gracias, Padre Celestial. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Entonces hay 4 preguntas que dejamos, que si usted pudo revisar la introducción y dijimos, ¿qué puede hacerse para cambiar la manera de pensar si un creyente está sólido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué cambia? Una segunda pregunta es, ¿qué piensa usted de Cristo y su enseñanza? ¿Tiene que cambiar? 3, ¿la enseñanza cristiana tiene que renovarse porque es demasiado vieja? 4, ¿por qué una persona empieza a pensar diferente cuando tiene ya la enseñanza del Evangelio? Por el momento nada más voy a dar una respuesta general, porque es parte de esta serie lo que vamos a ir haciendo de responder cada una de ellas. La persona está demasiado aburrida del conocimiento que tiene, que está buscando algo nuevo que le renueve su forma de pensar y se ha olvidado de quién es. Escuche, y se está olvidando de quién es y de los tesoros que por gracia le han sido puestos en sus manos. Ponga sus manos así y piense todo lo que el Señor le da de tesoros todos los días. Cuando abrimos nuestras manos a alabar al Señor, no es más que otra cosa que pensar todos los tesoros que usted está recibiendo en este momento, que usted está recibiendo al Señor. Muchas veces no nos ponemos a pensar todo lo que Dios deposita en nosotros porque no lo vemos con nuestros ojos físicos. Tenemos que abrir nuestro espíritu y decir, por gracia el Señor está depositando en nuestras manos grandes tesoros. Entre ellos, grandes dones. Hablemos entonces de puntos específicos. ¿Qué nos puede llegar y ayudar a reconocer por qué nos movemos fácilmente de nuestra forma de pensar en relación al Evangelio si sabemos la seguridad que tenemos? Yo le quiero decir, ¿no será porque es gratis? Quizás no lo valoramos porque es gratis. ¿No nos costó nada? Quizás no lo valoramos porque no entendemos qué fue lo que sufrió Jesucristo realmente en la vida real. Quizás no lo valoramos porque pensamos que está muy lejos la muerte de nosotros. Lo dije y lo voy a volver a repetir, la muerte está solamente a un latido del corazón. Se le para su corazón, se acabó. La pregunta es, ¿en dónde va a estar usted en la segunda parte?
un respiro, se tapa la nariz, no vuelve a respirar, se acaban los pulmones, los bronquios, está a un respiro de distancia de estar con Dios. Mas sin embargo nos sentimos infalibles, nos sentimos eternos. La pregunta es ¿por qué llegamos a tener esa posición de decir somos eternos, infalibles y ponemos a tener tiempo que queramos para que Jesús nos perdone, para que Jesús haga una obra diferente en nosotros y para darle tiempo al Señor para que nos transforme? O sí, porque la obligación de transformarnos es el Señor, ¿verdad? No de nosotros. ¿Cierto? Sí, Señor Jesús, tú eres el responsable porque yo soy débil, yo soy carne. Y como soy carne y nada más, y polvo y nada más, entonces, Señor, tú eres el responsable, tú me hiciste polvo, entonces tú ayúdame. Con esto no puedo. Bueno, la Biblia dice que tenemos que hacer un esfuerzo también. Hay cosas que no vamos a poder y ocupamos del Señor. Y verdaderamente hay cosas, por ejemplo, tentaciones en las cuales vamos a tener que pelear nuestra vida, deseos para pelear nuestra vida, pero si pedimos al Señor Jesús nos va a ayudar porque Él sabe las limitaciones que tenemos. Él conoce hasta dónde nos va a estirar para que no reventemos, hermanos. Pero usted necesita decirle, Señor, ayúdame. Pero no le va a decir, te dejo toda la chamba. Porque yo quiero seguir siendo igual. Es como que a alguien le digamos, ¿quieres bajar de peso? Pero quiero comerme un pastel diario, una pizza diaria. ¿Cómo vamos a bajar de peso? No se puede. Así que el primer punto que vamos a tomar, que es el más común, es la influencia social va a impactar el pensamiento. La influencia social va a impactar el pensamiento. Y la Biblia tiene cantidades enormes de ejemplos. La influencia social impacta el pensamiento. ¿Cuántos saben que la sociedad puede impactar tu forma de pensar? Hace un tiempecito que estuvo lo de la pandemia más fuerte, estaban todos encerrados en casa, todos estaban tranquilos, vino un acontecimiento con una persona de color y cuando se dio este acontecimiento con la persona de color, empezaron toda la gente a salir a las calles, a hacer manifestaciones y se acabó el cuidado social. Se acabó la supuesta prevención de la contaminación del COVID. Solo por una manera de pensar. Solo porque un grupo social decía que habían sido violados sus derechos. Y a esto se le anexaron los demás grupos sociales y se hicieron grandes manifestaciones y después hubo más muertes porque mucha gente se enfermó y tuvo que ir a los hospitales y estuvo enferma y estuvo muerta y nadie hizo una protesta por esas contaminaciones que se dieron. ¿A poco no parece ridículo? Pero esa es la forma de pensar del mundo. Pero déjeme decirle que desafortunadamente vamos a pensar que muchas cosas que hace el mundo es bueno. Eso fue bueno. Empezamos a adoptar su forma de pensar. Empezamos a pensar como ellos. Y lo dije en la introducción, y luego pensamos supuestamente muy inteligente que son nuestras propias ideas. Lástima. No son tus ideas, son las de ellos, pero representadas ya en ti. Ahora me pregunto, ¿por qué si es tan fácil que te influencien los grupos sociales? ¿Por qué no es tan fácil que te dejes influenciar por Dios? ¿Qué es más positivo? ¿Tremendo? No me importa, los grupos sociales tienen poder en mí, pero tú, Señor, tú no tienes. Tú eres bueno, ellos no son buenos. Mas yo refiero que los pensamientos de ellos son buenos y los tuyos no, Señor. ¿Cómo está eso? Yep. Especialmente el creyente. Y este es un mensaje ahí para el creyente. Y si eres creyente, escúchalo. Nos estamos olvidando de quiénes somos. Y empezamos a actuar como el mundo lo hace. Y empezamos a actuar sin arrepentimiento. Sin cuestionar las ideas del mundo. Diciendo que las ideas que vienen del mundo son buenas, cuando la Biblia nos advierte que la tendencia del hombre va a ir cada vez siendo más hacia la maldad. Pero son buenas sus ideas. Cada vez va a crecer más la maldad, mis hermanos. Pero qué buenas ideas tienen. Eso es como funcionan nuestros pensamientos. No cuestionamos al mundo. Pero a Dios qué cuestionadas les ponemos. Señor, ¿por qué está pasando esto? En lugar de decir, gracias Señor porque nos estás dando la oportunidad de vivir y tenemos la experiencia de estar viviendo esta situación. ¿Cuántas tribulaciones estamos pasando? Señor, ¿no te acuerdas de nosotros?
Los otros te hacen un montón de tribulaciones, incluso pueden mandarte a corte y tú feliz porque eso es lo que se tiene que hacer. ¿Cuántas luchas sociales se libran en las cortes por los pensamientos de las personas estas? ¿Cuánto dinero se invierte? No sé si se ha puesto a pensar por cambiar solamente un precepto. ¿Qué poder pueden tener esos grupos sociales que la Constitución, que está basada en un precepto de Dios, ahora la quieren cambiar para que no sean un precepto de Dios? Y usted sigue diciendo que esos grupos son buenos. Y usted sabe a qué grupos me estoy refiriendo. ¿Esto ocurre en la Biblia? Sí, varias veces, pero le voy a dar nada más un ejemplo, el más importante, porque inició en las primeras partes de la humanidad, en la historia de la Torre de Babel. ¿Qué hicieron los grupos juntos? Se unieron. Fíjese qué interesante, nos vamos a unir para construir una torre para llegar al cielo. ¿Usted no cree que ya desde antemano la idea es absurda? De antemano. Ahora, fíjese lo importante que es la ignorancia de Dios. Tú no necesitas construir una torre para ir a ver a Dios. Lo único que necesitas construir es un concepto de fe en Jesucristo y por fe tú estás con Dios. Es más, de hecho, Dios está viviendo en ti. Pero no, vamos a construir una torre, ¿verdad? De manera de pensar de la humanidad, era un proyecto común. ¿Cuál era el proyecto común? Llegar a ver a Dios directamente para hacerle competencia, ¿verdad? Escuche lo que dice en Génesis 11, versículos 6 al 7, si usted me quiere acompañar. Que acá usted ya conoce la historia, pero quiero remarcar la forma de pensar, ¿verdad? Que eso es lo que la Biblia nos dice. Bueno, todos los cristianos siempre traemos Biblia, ¿verdad? Aunque sea electrónica, pero la traemos. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Cómo es el pueblo? Uno. Ahora imagínese que usted ponga de acuerdo a todas las naciones en un solo pensamiento. Bueno, a esto se le llama ecumenismo, y el ecumenismo va a ser en parte de lo que va a ser la rebelión en el siguiente, vamos a decir, en el siguiente etapa, el siguiente periodo en el que va a venir Jesucristo. Un movimiento ecuménico, que básicamente va a ser un movimiento de igualdad. Todos vamos a pensar igual. ¿En contra de quién? De Dios. Todos vamos a pensar en contra de quién? De Dios. Y vamos a hacer nuestras propias teorías, nuestras propias doctrinas para ajustar lo que nosotros no estamos de acuerdo con Dios. Esto es una advertencia tremenda que debería llegar ya hasta nuestros nietos. Cuidado con esto. Entonces, fíjese entonces, he aquí, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Fíjense qué activos, ¿eh? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Si quiere, repítalo conmigo. Nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fíjense qué misericordia de Dios. Yo no sé si usted alcanza a ver. Ante toda la rebeldía, Dios no agarra su espada, no agarra su mano, no agarra su poder, no destruye a la humanidad. Dice, les tengo todavía paciencia, pero usted destaca esta parte que a mí me interesa mucho. Que lo que han pensado hacer, ¿qué van a hacer? No lo van a cambiar. Por cierto, esto es extra. En esta misma categoría encontramos a los antediluvianos, que llegaron a la decisión de pecar tanto, de no escuchar a Noé, que el mundo se tuvo que destruir. Todos unidos ¿en dónde? En la misma idea. Expuestos al Evangelio. Ok, escuche, porque nosotros ahorita estamos en el Evangelio, estamos expuestos, conocemos a Jesús, Jesús ya fue revelado y seguimos en la misma idea de ser diferentes a Dios. Podemos encontrar entonces el dicho popular aquí en este versículo bíblico, ¿verdad? La unión hace la fuerza. Todos unidos contra Dios ya ganamos. Qué irónicas ideas. ¿Usted ha ido, por ejemplo, a México a los sindicatos? La CTM, la CROC, las uniones. La unión hace la fuerza. Todos unidos por nuestros derechos. Iglesias, es que esta es la buena. Esta es la iglesia. Nada más. Esta es la que tiene la luz del mundo, ¿no? Aquí es el que tiene el apostolín. Mis hermanos, unidos en una fuerza vana. No es lo que Dios nos está pidiendo.
Irónicamente, entonces podemos decir que todos estaban unidos en contra de ¿quién? De la autoridad suprema de Dios. Simplemente porque la instrucción de Dios está en desacuerdo en su forma de pensar, está en desacuerdo con sus derechos carnales, está en desacuerdo en sus intenciones malignas y está en desacuerdo en cómo llevan su corazón. Que muchas de estas acciones están disfrazadas de buenas ¿qué? Acciones. Nosotros somos inclusivos, no excluimos a nadie. Pero en el infierno sí te van a excluir. Ya. ¿Es muy duro eso? Sí, es la realidad. Preferimos matarte con la verdad que te maten con la mentira, porque con la mentira no vas a llegar a ningún lado. Entonces, ¿qué podemos entender? Que las malas ideas se ven como buenas y las buenas ideas se ven como malas y se empieza a cumplir una profecía. A lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. Entonces, ¿por qué están en contra de Dios estos grupos? Simplemente porque no piensa Dios igual que ellos. Están en contra de Dios quienes no piensan igual a Él. Ya no quiero remarcar que en la actualidad existen muchos grupos sociales que están depositando esa forma de pensar, que están manipulando incluso los pensamientos de niños inocentes para que piensen como ellos, que están haciendo cambios no solamente en la forma de llevar la dirección de la biología, que no se puede cambiar desafortunadamente, sino en una condición de género, y desafortunadamente están cambiando leyes en abortos, por ejemplo. Que es más importante trabajar una ley contra el aborto que buscar un remedio contra el cáncer. Muere más gente del cáncer que la que muere en el COVID ahorita en este momento que estoy hablando. Está muriendo más gente de cáncer que de COVID y estamos más interesados en proteger las leyes del aborto. El derecho de una mujer. Bueno, si es tu derecho y tu cuerpo, entonces ¿para qué te embarazas? No te embaraces. Sencillo. Acabas el problema. Tenemos que llegar a esta verdad penosa que nos enseña la Biblia. Una persona con nuevas ideas no las va a cambiar aunque tenga la certeza de que son incorrectas por la necedad de su corazón. Te lo voy a volver a repetir. Una persona con nuevas ideas no las va a cambiar aunque tenga la certeza de que son incorrectas por la necedad de su corazón. Leamos el consejo bíblico ante esta situación. Vaya conmigo a 1 Corintios 14, del 20 al 21. Y sí quiero que vaya viendo las referencias para que no crea que nomás se las estoy platicando yo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Fíjese todo el esfuerzo que va a hacer Dios. Hablarles en diferentes formas, con diferentes labios, pero dice que ya uno que ha cambiado su corazón, que lo ha dispuesto al mal, que incluso a veces conoce a Dios, y que incluso está en el área de la apostasía, dice que ni aún así oirán lo que Dios tiene que decirle. Cristo te ama, ya no lo van a oír. Tienes una salvación, ya no lo vamos a oír. Fíjese el juego de palabras tan sencillo que explica Pablo. Y ojalá lo entienda de esta manera inmediatamente. Niños en los pensamientos maliciosos, pero maduros en las ideas del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser chiquitos, chaparritos, pequeños en la malicia, pero muy grandes en el Evangelio de Dios. ¿Se acuerda que una vez le dije que vamos a hablar de madurez espiritual algún día? Bueno, este es el principio básico. Si usted quiere crecer en madurez, tiene que hacerse chiquita la malicia. Tiene que hacerse chiquita la maldad. Tiene que venir a ser chiquito el pecado. Pero tiene que ir creciendo en la palabra, en la oración, en su relación con Dios. Qué hermoso versículo bíblico. Qué consejo tan más prudente nos está dando Pablo.
En concreto, entonces, tenemos que ser inmaduros en los pensamientos relacionados con lo malo, pero maduros en las enseñanzas del Evangelio. Por eso dice que no nos movamos rápido, ¿verdad?, a otras formas de pensar. No vaya a ser que tus oídos y mis oídos empiecen a ser bloqueados de parte de Dios, que mis ojos y tus ojos empiecen a ser bloqueados de parte de Dios y que tu corazón esté tan duro y mi corazón esté tan duro que no podamos entender los caminos de Dios. En mi persona, yo digo, qué tragedia. Qué tragedia. ¿La influencia social a dónde te puede llevar entonces? A cambiar tu forma de pensar del Evangelio. Pensando que estás haciendo el bien en lo social, probablemente estás yendo en contra incluso del mismo Dios y sus juicios. Mis hermanos, tenemos que tener mucha alerta a esto. Vamos al punto 2 para que no se pongan tristes. La presión social impacta el pensamiento y el comportamiento. La presión social impacta el pensamiento y el comportamiento. Cuando yo era niño, cuando estaba joven y bello, había mucha gente que se acercaba y me decía, Luis, aquí te va el carrujo de marihuana. Mira, aquí hay unas cuantas drogas. ¿Cómo? Que estás creciendo y todavía eres casto, todavía no conoces mujer. ¿Cómo? ¿Cómo que no vas a las fiestas? ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Vamos a dejar un día las clases, vente, vámonos de pinta. ¿Qué te parece si nos echamos unas cubitas que acabo nadie se va a dar cuenta? Recuerdo una vez que estaba yo en las clases de maestría y unos de mis compañeros me dijeron, ¿a que no te atreves y nos atrevemos a poner una botella de vino con tequila y nos la estamos tomando durante la clase? ¿Vale la pena el reto? Vamos, le echamos. Y metimos una botella de tequila y la clase era 4 horas y todos bien contentos. Teníamos por ahí una botellita con unos popotes y le sorbíamos para seguir tomando. La maestra era una polaca, me acuerdo, y la maestra se nos quedaba viendo. Pues obviamente empezamos a cambiar de color, ¿verdad? Nos empezamos a poner rojos. Obviamente poco a poco empezamos a dejar de ponerle atención lo que ella estaba diciendo. La influencia social. ¿Saben qué estábamos arriesgando en ese momento? El estar tomando en una universidad. Simplemente estábamos pensando en que nos iban a decir adiós, se acabó la carrera y se acabó la maestría y obviamente íbamos a cargar un récord que no nos iba a dejar entrar a ninguna otra universidad, pero aceptamos el reto. Lo logramos, la maestra no se dio cuenta, según nosotros, porque la maestra suspendió la clase a las 2 horas y dijo, ya váyanse muchachos, están raros ahora. ¿Ustedes creen que la maestra no pudo percibir el olor del alcohol? Era lógico que sí. La maestra no nos quiso afectar. Pero aceptamos el reto. Ahora, si usted se fija en el Facebook ahora, en la internet, acepta el reto. Y todas las cosas que tú aceptas el reto son ¿para qué? Para que te pongan en riesgo en algo. ¿Dios te dice acepta el reto? No. Dios te dice mantente seguro en mi salvación. Mantente seguro en mis mandamientos. Mantente seguro en mis estatutos. Mantente seguro en mi mano. La presión social te va a impactar, mis hermanos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vas a responder ante esa presión social? Bueno, volvemos a recordar. Pablo dice, no te muevas fácilmente de tu forma de ¿qué? De pensar conforme al Evangelio, conforme a Dios. Si tú te mueves fácilmente, ¿qué te va a pasar? Es como un tobogán, mis hermanos. Nos ponemos en la orilla, está el agua, nos resbalamos y no sabemos hasta dónde vamos a parar. Hasta que lleguemos al fondo y nos demos un buen chapuzón y entonces hay que volver a subir nuevamente si quieres volver a estar cerca de la orilla del tobogán. Dios te dice, no tienes que hacer eso. No tienes por qué arriesgar tu vida. Lo que estás arriesgando no solamente es tu vida, es tu privilegio. Mucha gente dice, ¿por qué tengo la pierna quebrada? Pues ibas a 100 por hora en el carro, ¿qué esperabas? O sea, ¿te accidentaste? Fue por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estás vivo. Que tengas un problema en la pierna es lo de menos. Pero no lo vemos así. Dígame o no.
Dígame si. ¿Estamos en una sociedad que nos impulsa a conocer de Dios? No. ¿Estamos en una sociedad que quiere que dispongamos nuestro corazón a Dios? No. Pero sí estamos en una sociedad que nos gusta estar criticando las cosas de Dios. Ay, el religioso. Ya va a salir con la Biblia, ya va a dar de bibliazos. Y ya no quiero dar bibliazos. Señor, ayúdame a no dar bibliazos. Señor, ayúdame a tratar con amor. No, pues está bien, si la persona tiene, pues tú tienes su tiempo para ella. No, el Señor te manda ¿qué? Con amor, reprendas. Señor, dame sabiduría para darle a conocer a esta persona que está mal. Pero nuestra forma de pensar empieza a ser influenciada. ¿Por quién? Por el mundo. ¿Y saben que esta forma de pensar va a ser más influenciada cuando estamos bajo presión? Ahora, note lo que le dije hace rato y quiero volvérselo a repetir. Cuando abrimos nuestras manos, Dios nos da de su gracia, Dios nos da de su amor, Dios nos da de su cuidado, Dios nos da de su presencia. Yo le decía a Diego ayer, yo qué más quisiera que ver el rostro de Dios, punto y aparte, lo demás, hasta ahí es. Y cuando llegue la eternidad, eso es lo que quiero, saber el rostro de Dios. Entonces, imagínese que cuando usted está abriendo las manos, en usted están depositando todo lo divino. Todo lo divino. Porque Dios no se guarda nada, mis hermanos. Cuando hizo el jardín del Edén, se lo depositó todo a Adán. La pregunta es si lo aprovechó. A nosotros nos ha dado toda una tierra porque criticamos a Adán. La pregunta es si la estamos cuidando. Porque nos mandó a señorearnos de ella, no nos mandó a destruirla a ella. Vean lo que nos está dando. Dios nos está diciendo, no, mira, te doy a dar poquito, te lo voy a administrar. No, te está dando todo. Dios te dio a Jesucristo, no le interesó lo que iba a perder en cuanto a la humanidad, le interesó que tú y yo estuviéramos salvos. Dios te dio todo, te dio lo más valioso que era Cristo. Y sin embargo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? No, pues, poquito, Señor. Vamos a trabajar poquito. Cuando Dios te está dando todo lo divino en tus manos. Si eres nacido de nuevo, vas a entender lo que te voy a decir. ¿Qué podemos hacer con lo divino entonces? Con lo divino que Dios puso en tus manos y que Dios puso en mis manos ante las influencias sociales. A mí me gustaría partir de un ejemplo humano, ¿verdad? Porque obviamente pudiéramos plantear a Jesús pero vamos a plantear un ejemplo humano. ¿Le parece bien si tomamos a Moisés como ejemplo? Moisés siempre estuvo haciendo lo que Dios le pidió. 40 días, vámonos, 40 días, ¿verdad? Ve por el pueblo, fue por el pueblo. Es cierto que debatió, ¿verdad? No sé hablar, etcétera, ¿no? ¿Vas a llevarlos a tal parte? Los voy a llevar. ¿Vas a orar para que haya comida? Vamos a orar. ¿Vas a pegarle a la roca para que salga agua? Hay que pegarle a la roca. Después no tenía que haberle pegado y le pegó, ¿verdad? Pero, Señor, ¿quieren codornices? Les mandaron codornices. O sea, la relación de Moisés con Dios, ¿cuál era? Que él aceptaba todo lo divino, pero en obediencia. Yo quiero en este momento decir que sea parte de mi oración, Señor, que todo lo divino que me estás dando, yo lo pueda aceptar en obediencia. Permítame ir entonces a la siguiente escritura para poder entender el comportamiento de la influencia social, especialmente cuando estás bajo presión. Acompáñenme, por favor, y usted conoce esta escritura, a Éxodo 32, 15 al 19. Y el punto, de una vez se lo digo, central, tome mucho cuidado en cuanto Moisés rompe las tablas, ¿de acuerdo? Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. ¿De quién eran? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Cuánto le costó a Moisés? Nada, ¿verdad? Ok. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, aradido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, ¿no es voz de alaridos, de fuertes, ni voz de alaridos de débiles? Voz de cantar oigo yo,
Imagínense la experiencia ya del viejo Moisés escuchando eso, que supo distinguir entre lo que era una fiesta y lo que era una guerra. El joven no lo puede distinguir. Por eso es que muchas veces cosas de Dios, el joven a veces no las alcanza a distinguir. Por eso es muy interesante cuando ponemos gente muy joven a hacer el trabajo de Dios, porque muchas veces el viejo en el evangelio, el que tiene la experiencia y la madurez, puede distinguir este tipo de cosas. Pero eso ya es para otra ocasión. 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, escuche lo que hizo Moisés. Primero, número 1, ardió la ira de Moisés. Número 2, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Dos acciones interesantes que hizo con lo que era la obra de Dios y la escritura de Dios grabado, y todo eso estaba con los dedos de Dios. ¿A dónde mandó las escrituras? Al suelo. Quiero preguntarle qué hacemos nosotros con lo divino cuando Dios lo pone en nuestras manos. La pregunta central entonces, tenemos que darle todo el crédito a Moisés porque nos está enseñando la Biblia a través de este ejemplo, y espero que usted la tenga. ¿Por qué Moisés rompió las tablas? ¿Tiene la respuesta? Permítame en la lectura bíblica que yo tengo darle dos respuestas. La respuesta número 1 es, Moisés tuvo un gran celo de Dios y tomó la decisión de no entregar lo divino a quienes estaban actuando como paganos e impíos. ¿Una buena decisión de Moisés? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios o qué estamos empezando a aprender? Que tenemos que tener un discernimiento, una sabiduría, un apego a Dios, la certeza de Dios, la luz de Dios, para decidir cuándo podemos entregar lo divino a los demás. Vea que esto está sustentado en la Biblia. Este es un principio bíblico que debemos practicar todo el tiempo con temor y temblor, porque está instruido también por nuestro Señor Jesucristo. Vaya usted a Mateo 7, versículo 6. Y estas escrituras se las sabe de memoria, ¿verdad? Y escuche lo que dijo, y póngale mucha atención en la primer parte. No deis lo santo a los perros. ¿Qué hizo Moisés? No dio las tablas a los que estaban fornicando, a los que estaban siendo paganos e impíos delante de Dios. A esto se le llama celo divino. No deis lo santo a los perros. Ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen a ustedes. En otras palabras, Moisés no podía dar lo divino a los incrédulos o a los que en ese momento estaban convirtiéndose en enemigos de Dios. Que Dios no nos encuentre a nosotros convirtiéndonos en sus enemigos. Que Dios no nos encuentre siendo gentes o agentes en contra de sus verdades divinas. Y que Dios nunca nos encuentre en nuestro corazón pisoteando sus tablas o sus verdades. Primera respuesta, Moisés protegió las tablas, utilizando el principio bíblico que Jesús nos estaba dando, que no podemos dar lo santo a los que están en contra de Dios. Hay gente que se la pasa hablando 20, 30 años a una persona que está en contra de la palabra de Dios. Es muy claro que ese principio divino nos lo está dando por algo. Quizás te gusta ir a visitar a esa persona por otra cosa, no por tanto por la palabra de Dios. Y si está en tu corazón ahí, ten cuidado, porque probablemente estás involucrando en un ambiente que no debes de dar. ¿Sabía esta respuesta? Bueno, le voy a dar una segunda respuesta más complicada y todavía le vuelvo a repetir. Esto es en la estatura que yo tengo en Cristo y obviamente en la lectura bíblica que yo tengo, ¿ok? Se puede ver más. Ponga mucha atención. Aunque Moisés ardió en ira y en celo, en contra de Aarón, no nada más en contra del pueblo, ¿ok? La historia nos dice que se enojó con Aarón, porque hasta lo cuestionó. ¿Qué pasó, Aarón? A ti te dejé como autoridad. Y aquí también esto nos lleva a otro principio máximo, que si somos autoridad, tenemos que ser todavía más celosos de las cosas de Dios, aun cuando sea en contra de nuestra propia vida. Aarón tuvo miedo en algún momento determinado cuando el pueblo se le vino encima y dijo, mejor échenme el oro. Les pidió lo más valioso y el pueblo dijo, ahí te va el oro, y ya no tuvo salida, tuvo que hacer el becerrito. Aunque después Aarón dijo, no, Señor, es que yo le eché al fuego y salió solito, ¿verdad?
Es parte de la justificación humana. Como humanos siempre buscamos una justificación de que lo que hacemos mal tenga una corrección o la culpa de alguien más. No, Señor, fueron los demonios entonces, porque yo nomás lo aventé al fuego y salió. ¿Se fijan? Bueno, entonces tuvo que tener compasión Moisés. Las tablas que traían en las manos representaban la muerte para los idólatras y para los rebeldes. ¿Qué hubiera pasado si Moisés les dice al pueblo, estas son las tablas que Dios ha traído para ti? Así que antes de entregarlas, decidió arrojarlas al piso para que no tuvieran que recibir el castigo y la condenación que venía en las tablas. Escúcheme, mi hermano. Moisés evitó la ira de Dios completa por el amor que tenía al pueblo. Tuvo que trabajar después Moisés para eso, ¿verdad? Porque Dios le dijo, ahora me vas a traer 2 piedritas labradas y te vas a poner a escribirlas tú y vas a venir otros 40 días conmigo. Ya no va a ser gratis ahora. Y note que lo gratis lo despreciamos, El Edén lo despreciamos, las tablas las estábamos despreciando, pero parece ser que Moisés tuvo razones muy importantes por hacerlo. Esta explicación está basada en un principio bíblico también. ¿Cuál es? Al que más sabe, más se le demanda. Moisés evitó que el pueblo supiera cuál era la condenación completa para que no entrara en condenación. Lucas 12, del 47 al 48, Jesucristo nos da esta información. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Moisés tuvo que hacer algo por amor. No dar lo divino por amor a Dios, a los impíos, y no de los impíos la información para que Dios no los rompiera en pedazos con su ira. Así que puede ver la demostración del amor que tenía Dios para el pueblo de Israel, y usted puede ver la demostración que tenía Moisés al pueblo, dándole esperanza una vez que rompió las tablas. Ambas implicaciones nos enseñan entonces a responder con 2 principios bíblicos ante cualquier situación. Piénselo usted. Si se está impactando su pensamiento y se están impactando sus juicios, nos tienen que llevar a responder de una manera apropiada y no inapropiada. Ahora le voy a hacer una pregunta para complicar más el tema. Si se le parece complicado, más complicado todavía. ¿Quién le ordenó a Moisés que rompiera las tablas? Toma un respiro para volvérselo a decir. ¿Quién le ordenó a Moisés que rompiera las tablas? Si Moisés estaba haciendo siempre todo lo que Dios le decía, ¿por qué no dijo, me espero, me regreso, voy y consulto a Dios? Por lo que estábamos hablando, ¿verdad? Moisés pensó por sí mismo en base al principio de ¿qué? Del amor y del celo de Dios. Y tomó la decisión para honrar a Dios y rescatar al pueblo de la condenación. ¿Usted tomaría esas decisiones en su vida? Se necesita mucho apego y mucha sabiduría a Dios para poder hacer esto. Así que rescatamos a Moisés que nuestro pensamiento siempre debe de estar honrar a Dios y encontrar los caminos bíblicos para ayudar a las personas. ¿Cuáles caminos? Los caminos bíblicos. Para que estas personas no tengan necesariamente una condenación. Debemos de actuar como verdaderos sacerdotes entre Dios y el perdido. No nomás hablarlo. Somos sumos sacerdotes porque Pedro lo dijo. No, tenemos que actuar como, ¿cómo se dice? Puentes entre Dios y los perdidos, entre Dios y los pecadores. Por otro lado, debemos de tener cuidado y aprender más de no caer en los errores, en la apatía y en el aburrimiento. Porque entonces la pregunta va a ser, y piénsala bien,
¿Qué no debemos hacer con lo divino que Dios puso en nosotros ante las situaciones de presión social? ¿Qué no debemos de hacer? Moisés ya nos dijo que sí debemos hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué no debemos hacer? Sencillo, dejarlo guardado. Lo divino no podemos dejarlo guardado. La lámpara del intelecto, mis hermanos, los pensamientos, el conocimiento de Dios, la nutrición y la luz, siempre van a ser para el espíritu. Así que no podemos poner lo divino guardado en la oscuridad o olvidado. Mateo 5, versículo del 14 al 16 dice, Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. Ni se encienda una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿La luz la podemos guardar? Recuerden que la luz es la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. O sea, que no se nos olvide entonces que la luz del mundo somos ¿quién? Nosotros. Que nos dejaron como lámparas para alumbrar. Entonces nosotros no podemos esconder lo divino, mis hermanos. O sea, es una de las cosas que no debemos de hacer. Aunque te venga mucha presión social, siempre te somos representantes de Dios y siempre tiene que salir de nuestro corazón lo divino. Que se note que somos verdaderos cristianos. Los hombres y mujeres de Dios son la luz del mundo llevando a la verdad. ¿Usted ha visto en un closet que esté con luz? Si usted le pone una lámpara, se alumbra todo. La luz del mundo, del creyente y del verdadero nacido de nuevo va a llevar pensamientos correctos, va a llevar verdades de Dios a quien no las conoce. Lo divino no lo puedes esconder. La luz debe estar siempre presente en el creyente, aún en los momentos de más oscuridad y presión. Estoy enfermo, me duele la cabeza, me siento cansado, estoy fatigado, no tengo dinero, no tengo para la renta, no hay oscuridad. Tenemos una luz que es Dios, que nos promete que Él va a ser nuestro proveedor, nuestro sanador. Y que tenemos que llevar esa alegría y ese pensamiento en nuestros corazones. Algunos ejemplos de personas que siguieron la luz de Dios y no siguieron los pensamientos del mundo, ¿cuáles se imagina ya usted? Porque en la Biblia está. Primero, Enoc, que fue traspuesto ante Dios. Noé, que fue visto como justo. Abraham, que fue conocido como el padre de las familias. Moisés, de quien estábamos hablando. Elías, que tuvo que confrontar a los enemigos por la verdad de Dios. Mató a 450 de los brujos de Baal, ¿verdad? Se enfrentó contra Jezabel y nunca cambió su pensamiento delante de Acab. Aun cuando Acab lo quería convencer de que lo que estaba haciendo Jezabel era real. No porque es reina, no porque es presidente, no porque es gobernador. Necesariamente tiene la verdad. Elías nunca se separó de la verdad. Los profetas, especialmente Isaías, nunca se separó de la verdad. Jeremías le dieron con tubo, nunca se separó de la verdad. Yo nomás me quiero imaginar cuando usted lo pongan en un pozo, lo dejen ahí guardado y dure días sin comer, sin ver la luz ni nada. Pero el pozo, si es por parte de Dios, está seguro. Pero si el pozo no es por parte de Dios, tiene serpientes, tiene alacranes, tiene arañas. Y muchas veces nosotros nos metemos en pozos con serpientes, alacranes y arañas que son del mundo diciendo que estamos seguros. Gran mentira. Ninguno de ellos guardó lo divino, mis hermanos. Todos caminaron conforme a la verdad de Dios. ¿Qué tampoco podemos hacer con lo divino? Lo que pasó con las tablas, tirarlas al suelo. Permítame explicarle. Muchas de nuestras emociones personales nos hacen tirar lo divino que Dios nos dio. No tiremos las tablas, mis hermanos. Porque Moisés las tiró por una razón. Así que es fácil dejar lo divino. Es fácil dejarse influenciar por el mundo. Y partimos de un principio. Si muchos lo hacen y les va bien, yo también puedo hacerlo. Si muchos lo hacen y no son castigados, yo también puedo hacerlo. ¿Te explico? Tiramos nuestra Biblia
La dejamos mucho tiempo sin abrirla, pero abrimos los libros de cómics, los libros de caricaturas, los libros de literatura, el periódico, la internet. Estamos súper enterados de las noticias. Tiramos la Biblia. De la vida a la crítica de ciertos hermanos, dejamos de ir a la iglesia y tiramos el compromiso de congregarnos. Debido a nuestra falta de motivación, tiramos el tiempo de alabanza con Dios. Alábele, dice el Salmo, ¿verdad? Que estuvimos estudiando. Alábele, alábele cuando ande mal, alábele cuando se sienta triste, alábele. Ahí está la respuesta, alabémosle a Dios. Debido a nuestra comodidad, tiramos nuestro tiempo de oración para dedicarlo a ver televisión. Debido a nuestra inseguridad en Dios, tiramos el servicio y el llamado. Queriendo cuidar el edificio, la estructura, el lugar donde nos congregamos, tiramos la evangelización de Dios. Tiramos la ordenanza de Dios de estar yendo a cada criatura. No porque todos lo hacemos, mis hermanos, no porque todos lo hacen, significa que yo tengo que hacerlo. La mayor tragedia del ser humano, ¿cuál es? No pensar por sí mismo y pensar fuera de los caminos de Dios. Dios ha puesto lo divino en nuestras manos, en nuestra frente, en nuestro corazón. ¿Para que lo tiremos? No. Para que lo honremos, para que lo levantemos, para que lo alcemos y para que lo enseñemos. Esta es la instrucción de Cristo. Juan 6, versículo 27 al 28. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cómo? Permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Perdón, la Biblia, perdón, en la referencia les dije 27, 28, pero nada más es el 27. Ante cualquier influencia social, mis hermanos, nuestros pensamientos, nuestra motivación puede dejar la obra de Dios pensando que si a esto les va bien, entonces a mí también me puede ir bien. Estamos haciendo un mal negocio. Tercer punto, y aquí voy a terminar. El entretenimiento influye en tu pensamiento. El entretenimiento influye en tu pensamiento. La gran premisa del mundo, ¿cuál es? Es necesario el descanso y entretenerte. Y yo no digo que sea malo, ¿verdad? Debemos entretenernos, sí. Debemos despejar nuestra cabeza, sí. Pero qué más lindo sería que tú y yo despejemos nuestra cabeza con las cosas de Dios. Que nos diera descanso total el estar en la presencia de Dios. A lo menos a mí, me ha pasado muchas veces que estar en su paz y en su paciencia, el tiempo se me vuela. No lo conozco. El principio de la sociedad es muy sencillo y se llama manipulación de medios, manipulación de comunicación. Debemos de entretener a la persona para que no piense por sí misma. ¿Y qué dije hace rato y lo vuelvo a repetir? Que más tragedia tenemos nosotros que no poder pensar por nosotros mismos. Voy a repetirlo. No pensar con los principios bíblicos es una tragedia. Estás haciendo un mal negocio. El entretenimiento mal aplicado te va a llevar a problemas fuertes, mis hermanos. ¿Qué tenemos de entretenimiento ahora? La internet, los videojuegos, la televisión. ¿Cómo nos cuesta escuchar 45 minutos de una prédica? Pero 3 horas de televisión, ¿quién me los quita? ¿Cómo me cuesta hablar 20 minutos con una persona de las cosas de Dios? Pero me aviento 40, 50 minutos o hasta más en el YouTube. No tengo ningún problema, no me tiembla la mano para estar en el Instagram hablando con mis amigos. No me tiembla la mano para estar jugando juegos por internet por 3, 4, 5 horas, incluso olvidándome de cosas importantes, de mí mismo como persona. Cuando yo era niño, teníamos de 2 sopas nada más. Prendías la tele, no te gustaba el programa, la apagabas y te ibas a jugar. Ahora tienes la oportunidad de prender tu televisión,
poner una cosita que graba y puedes grabar 4 o 5 programas que están al mismo tiempo y después programarte por 8 o 10 horas a terminar de ver todos los programas que querías. Buena tarea has dedicado en tu corazón. El entretenimiento empieza ¿qué? A moldear tu cabeza. Se te empieza a ir las cabras al monte porque ya no estás guiado por Dios. Y tu corazón al pecado porque ya no estás guiado por Dios. ¿Hay ejemplos de esto en la Biblia? Sí. Sansón mató a un león. Después que vio su cadáver, lo vio lleno con un panal de abejas y con miel. Y después fue y agarró la miel del cadáver del león y se lo empezó a comer. Todo violando las leyes de Dios porque él era un nazareo. Desde nacimiento. Es más, desde antes de ser concebido ya había sido puesto en esa situación. ¿Qué hizo con las cosas que le dio Dios? ¿Con lo divino? No le importó, le gustaba jugar. Rompía todas las leyes de Dios por diversión. Pero vamos a ver nada más el ejemplo del enigma en Jueces, capítulo 14, versículo del 12 al 14. Y Sansón le dijo, yo os propondré un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí por los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces le dijo, del devorador salió la comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Y bueno, ustedes saben la historia, le pidieron a la esposa que le sacara la verdad, se la sacó, perdió Sansón. ¿Y qué hizo Sansón al final del día? Enojado fue y terminó con toda la población. A Sansón le gustaba ¿qué? Divertirse. No hay mayor problema en la humanidad que un ungido carnal, mis hermanos. Es un gran problema. Que sabiendo que tiene la protección de Dios puede hacer lo que le pegue la gana. Pero no es cierto. Dios de todas maneras utilizó a Sansón. La diversión apartó a Sansón de la realidad de Dios y lo llevó a perder el propósito de la vida por el que fue puesto en este mundo. A final de cuentas, Sansón sufrió todo por diversión, ¿verdad? Perdió sus ojos y a final de cuentas tuvo que cumplir con su misión matando a todos los filisteos con su propia vida. Mis hermanos, tenemos muchos medios en este mundo para tomar esa retroalimentación. Pero tenemos también muchos medios para no olvidarnos de los regalos divinos que Dios nos dio. Así que recuerda, como la salvación no te costó nada, probablemente no la valoras. Como la ley de Dios no te costó nada, probablemente no lo estás valorando. Como los regalos de lo divino no te costaron nada, probablemente no lo estás valorando. Pero si tú pones tus pensamientos en todo eso, tenemos el regalo divino más grande que Dios nos ha dado a través de Jesús, la salvación, y tenemos el otro regalo más grande que Jesús nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Te vuelvo a repetir, todo esto es gratuito. Pero tiene que valorarse en alto nivel, en alta manera. Así que si tú escuchaste, entendiste, te darás cuenta que la sociedad te puede fácilmente desviar de tus pensamientos y por eso Pablo nos dice, tengan cuidado de no cambiar su manera de pensar de una manera fácil. Agradecemos a Dios. Gracias, Padre Celestial, bendito Señor. Gracias por lo que nos has dado. Esperamos, Señor, que esto pueda ayudarnos a transformar nuestro corazón y a valorar más lo que tú nos has dado. Que nuestros pensamientos estén realmente en nuestras acciones externas, Padre. Sabemos que lo externo se manifiesta por lo interno que tenemos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón esté dispuesto a ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos cambiar cosas que posiblemente nos están interrumpiendo esa comunicación divina. Ayúdanos a ser como Moisés, Señor, para tomar las decisiones reales de cómo utilizar lo divino, pero también cómo favorecer al prójimo, pero asimismo también cómo el prójimo puede ser favorecido contigo, Señor. Que cambiemos los perros, que cambiemos los cerdos por gente salva, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra. Sabemos que solo en Cristo podemos hacerlo, Padre Celestial. Refuérzanos.
Ayúdanos, Señor, con murallas para que todas las tentaciones salgan a un lado. Que si estamos siendo influenciados por el mundo, que estamos siendo influenciados por la diversión, que si estamos bajo presión por algunas personas que quieren que cambiemos nuestra forma de ser, que simplemente te miramos a ti, Señor, y estemos en ti y que tú pongas la mano de protección, especialmente con los jóvenes y las jóvenes, Señor, que en este momento están siendo sometidos mucho a esto. Ayúdanos a tener más interés en ti, más motivación, que no desviemos nuestro corazón a otro lado. Padre Celestial, que encontremos el gozo y la paz solamente en ti. Te lo pedimos, Cristo Jesús. Sabemos que este es el grito que tenemos que dar. Ven, Jesús, ven. Creo que estamos pasando ya el tiempo más grande de tribulación, Padre Celestial. Ayúdanos para que no seamos parte de aquellos que tú dijiste, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en esta tierra? Ayúdanos, Señor, a que cuando tú regreses estemos preparados y con fe en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias. Amén.